Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo 18. Yo no concluí el capítulo 18. En cómo se debe perdonar al hermano, versículo 15. Y vimos, ¿verdad?, en el estudio pasado cómo era la disciplina, ¿verdad? Cómo se tenía que disciplinar a un hermano basado en el amor, ¿verdad? Que era importante la disciplina, reprender cuando notáramos que un hermano está en pecado, porque a Dios le interesa que ese hermano vuelva de ese pecado y regrese a Dios, ¿verdad? Arrepentido para que el Señor lo perdone, ¿verdad? Entonces el estudio pasado vimos, ¿verdad? Que cómo era esta situación de reprender, de exhortar a un hermano. Y vimos que mucho tenía que ver con el amor. Incluso este pasaje tiene que ver con el perdón. Ajá. Y el perdón tiene que ver todo con el amor. Ajá. No es posible perdonar si no conocemos el amor, pero no el amor humano, no el amor que a nosotros nos mueve como seres humanos, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros padres, no, el amor que hemos experimentado de Dios. Entonces, viendo en este contexto, voy a retomar un poco el versículo del 18 al 20, donde Jesús continúa diciéndoles, ¿verdad? Después de enseñar cómo había que reprender a un hermano, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y bueno, estas promesas que Jesús hace en estos versículos, el 18 y el 19, incluso el 20, ¿verdad? Ha tenido muchas interpretaciones, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Del cristianismo. Incluso podemos ver que en esto se basan mucho, por ejemplo, la religión católica. Ellos creen que estos versículos a ellos les conceden la autoridad divina para perdonar pecados. Muchos creyentes usan y citan mucho esta palabra esta parte de la escritura, ¿verdad? Para reclamar a Dios de cierta forma toda bendición, ¿verdad? O todo favor de Dios o cualquier cosa que le pidamos, según estos versículos, el cristiano se los reclama a Dios y Dios tiene el deber de responderles, ¿verdad? Pero a la luz de este contexto, ¿verdad? El contexto que viene manejando Jesús en cuanto a la disciplina, ¿verdad? Aquí no está enseñando que el poder de Dios se inclina ante la voluntad de los hombres. Y hay que aclarar eso. No es así. No es porque a mí me place, porque ya estoy aquí, hay dos de nosotros y estamos pidiéndole a Dios, Dios nos va a conceder todos nuestros deseos. No es una varita mágica, mis hermanos. Ajá. Y a la luz de este contexto, pues eso es no quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, no, los humanos no pueden obligar a que el cielo haga cosas. No se trata de eso, al contrario, ¿verdad? Su promesa que está diciendo aquí Jesús fue que cuando su pueblo aprendiera a doblar su voluntad delante de él, a someter sus propios deseos, sus propias emociones, sus propios anhelos a la voluntad de Dios, entonces él iba a respaldar y iba a potenciar ese acto de obediencia. Eso es lo que quiere decir, hermanos, esta porción, ¿verdad? Entonces aquí Jesús estaba siguiendo esa enseñanza acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Ajá. Él no estaba diciendo o hablando de pedir a Dios privilegios o bendiciones especiales, no. Estaba enseñando que la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia como pueblo, como parte del cuerpo de Cristo, como miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Tenemos ese poder de cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios nos respalda para hacer que el pecado sea erradicado principalmente de la vida de los congregantes, de la vida
de la vida de la iglesia, porque la iglesia es un organismo vivo. Ajá. Eso es lo que estaba enseñando Jesús en esta línea de la exhortación, de la reprensión, ¿verdad? Entonces, la idea no es que Dios esté obligado a ajustarse a las decisiones de la iglesia, sino que cuando la iglesia, cuando los miembros de la iglesia, cuando los miembros del cuerpo de Cristo siguen el patrón de Cristo en todos los sentidos, en la disciplina, en la obediencia, entonces eso quiere decir que la iglesia está ajustando sus decisiones de acuerdo a lo que Dios ya dijo, a lo que Dios ya estableció. Y por lo tanto, Dios aprueba, ¿verdad? Todas esas cosas, porque si estamos en sintonía con lo que Dios nos está mandando, estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos está diciendo, cómo debemos hacer las cosas, entonces tenemos el respaldo del cielo y toda la autoridad del cielo para hacer que las cosas sucedan. Ajá. Ahora, Dios nunca da órdenes sin darnos los recursos, la autoridad y el poder que necesitamos para poder obedecer sus mandatos. Si Dios nos manda, si Dios nos ordena en hacer las cosas como Él dice, como es porque podemos. O sea, Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podamos. Si Él lo dice es porque dice, yo ya les di el poder del Espíritu Santo, ya entregué a todo el que cree en mí, yo estoy con Él y nos capacitó, nos dio las herramientas necesarias para hacer las cosas que Él dice y como Él las dice. No estamos a nuestros recursos, a lo que nosotros podamos, porque nuestras fuerzas, en nuestros recursos, pues no podríamos. No podríamos, sin ninguna duda no se puede, ¿verdad? Entonces estos 3 versículos culminan esta enseñanza de Jesús acerca de la disciplina, pues dentro de la iglesia, ¿verdad? Y aprendemos que, pues que cuando el pueblo de Dios busca sinceramente la santidad, la obediencia a Él, someternos a su voluntad, ¿verdad? Entonces, Dios nos da todo, ¿verdad? El Señor nos da la energía, la aprobación, la autoridad, ¿verdad? Que respalda todas las cosas que hagamos en esa línea, ¿verdad? En querer agradarle, en querer servirle, en no querer fallarle. Y Dios nos capacita, nos da todo. Tenemos el permiso del Padre, ¿verdad? Porque dice que todo entonces lo que hagamos en esta tierra, entonces va a ser desatado en el cielo. Eso quiere decir que Dios da su autoridad divina, ¿verdad? Su autoridad, pues, de Dios. Entonces, cuando la iglesia entonces actúa en nombre de Dios y de acuerdo con su palabra, ¿verdad? En asuntos que tratan de todo tipo de asuntos, Él actúa pues a su favor, ¿verdad? Dando, pues confirmando y dando el poder, ¿verdad? A estas decisiones y acciones, pues que se toman en esa línea, en esa fidelidad a Dios. Esta palabra de acuerdo, ¿verdad? Cuando dice, cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, o si están de acuerdo, los que se ponen de acuerdo en la tierra, esta palabra viene de sinfoneo y literalmente significa sonar juntos. Ajá, este término es el que se le da a la palabra sinfonía. Ajá. Entonces, Jesús nos asegura que Él mismo actúa con nosotros cuando nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Con nuestros pensamientos en agradarle, con nuestros pensamientos, en obedecerle con nuestras obras, en nuestras oraciones, etcétera, ¿verdad? Él actúa juntamente con nosotros. Ponerse de acuerdo es sonar juntos, ¿verdad? ¿Y quién nos da, verdad, la pauta, la clave? Pues Cristo. Y por eso dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, no es solo que Dios confirma
reitera que es importante la disciplina dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino que además dice que el Hijo, o sea, Jesús en sí mismo actúa. Dice, yo estoy en medio. Yo estoy en medio de todos los asuntos que respectan a la iglesia que quiere someterse a la voluntad de mi Padre. Yo estoy ahí mismo. Y entonces, ante todo esto, hermanos, sale Pedro, ¿verdad? Aparece Pedro aquí en escena en el versículo 21 y le dice, entonces Pedro se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Y entonces comienza una parábola, pero ahorita vamos a ver primero las preguntas de Pedro, ¿verdad? ¿A qué se refería Pedro? ¿Por qué hace estas preguntas en este momento? Bueno, hermanos, porque el perdón, como les decía antes, no es algo natural del ser humano. Ajá. El verdadero perdón surge a través de conocer a Jesucristo y está basado en el amor, pero en el amor que aprendemos de Jesús. De otra forma, no, el ser humano no sabe perdonar, no es algo natural en la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, las personas se encuentran muy difícil perdonar a otros, ajá, pero el perdón, hermanos, es una marca característica de la nueva naturaleza de los hijos de Dios. O sea, en un ser humano natural, pues no, es muy difícil perdonar, pero es una característica principal de un hijo de Dios, porque esta característica, ¿verdad? Habla e ilustra perfectamente la naturaleza de Dios mismo. Ajá. Las palabras más sorprendentes e incluso pueden ser las más incomprensibles de Jesús, estando en la cruz a punto de morir, fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Después de haber sido traicionado, falsamente acusado, golpeado, escupido, lo clavaron injustamente, ¿verdad? Para que padeciera una muerte, pues no solo no fue una muerte rápida, era una muerte agonizante, ¿verdad? A pesar de todo eso, el Hijo de Dios no albergó dentro de su cuerpo, de su ser, odio por las personas que le hicieron todo esto, sino al contrario, él ofreció perdón, ¿verdad? Y podemos ver muchos testimonios, hermanos, de personas en la Biblia que al entender el perdón que recibieron de Dios, ellos fueron capaces también de ofrecer ese mismo perdón. Sin Dios no es posible. Y uno de los casos, ¿verdad?, que más conocemos es el primer mártir, ¿verdad?, que fue Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, ¿verdad? En ese momento, Esteban lo estaban asesinando a pedradas, ¿verdad? Él no había cometido ningún delito más que predicar el evangelio. Y a pesar de esta circunstancia, mis hermanos, su corazón no estaba lleno de amargura, sino al contrario, estaba lleno de compasión por aquellos que lo estaban acusando. Entonces, el perdón es la sustancia de una verdadera piedad, ¿verdad? O sea, no es difícil, por ejemplo, perdonar a un hijo. Yo soy madre, ¿no? Y a veces mi hijo contesta mal o se porta mal, pero como madre no me es difícil perdonarlo, ¿verdad? Lo hacemos casi de forma instintiva. Y bueno, pues esta relación del perdonar así pues ilustra mucho lo que Dios hace con nosotros. Ajá. Es muy difícil guardarle rencor a un hijo y de esa forma esta analogía pues también es cierta en un sentido espiritual, ¿verdad? Porque dice Dios que nos volvemos hijos cuando creemos en Él. Y entonces, a pesar de que, por ejemplo, otro de los ejemplos es José que fue vendido por sus hermanos. Él, a pesar de que fue muy perjudicado por esa envidia de sus hermanos, pues
fue apartado de su ciudad, fue apartado de su padre, de su familia, ¿verdad? Y estuvo, pues vivió en la cárcel mucho tiempo, sufrió bastante, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Que tiempo después, la tierra donde estaban sus hermanos estaba pasando hambre, pero él tenía una posición privilegiada donde él podía ayudarlos. ¿Y qué hizo? Pues los ayudó, él no albergó coraje, ¿verdad? Contra sus hermanos y los ayudó, ¿verdad? Otra, pues es David, es otro ejemplo. David fue perseguido por Saúl y Saúl, pues porque pues le tenía también envidia, celos, ¿verdad? Saúl ya había perdido el favor de Dios y entonces Saúl se dedica a perseguir a David y lo atormentó, hizo que David viviera pues escondido también mucho tiempo, ¿verdad? Y a pesar de eso, David no levantó nunca una queja en contra de Saúl, ¿verdad? Él decía, Saúl es el rey y lo respeto, y él no guardó ningún tipo de rencor contra Saúl. Entonces, una persona que perdona, hermanos, muestra el carácter de Dios. No hay ninguna otra cosa que muestre tanto el amor de Dios como el perdón. Y una persona que no perdona, pues es alguien que carece, ¿verdad?, de este carácter piadoso y pues que no conoce el amor de Cristo, ¿verdad? Dice primera de Juan 4:3, ¿verdad? Dios es amor y el que no conoce, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, un creyente que no renuncia a una mala actitud o a una actitud de resentimiento hacia alguien que lo ha perjudicado, es una persona que no reconoce verdaderamente pues la redención que Cristo ha hecho con esa persona, porque nosotros recibimos perdón de Dios, ¿verdad? También éramos sumamente pecadores, habíamos pecado en gran manera contra Dios, pero Dios así nos redimió. Entonces, cuando alguien nos perjudica, ¿verdad? Nosotros tendríamos que ser capaces de perdonar, porque nosotros recibimos un perdón mayor, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entrar a ese tema. Y bueno, solamente el perdón pues puede destruir las barreras que el pecado levanta, ¿verdad? De manera continua e inevitable entre las personas. Porque ¿qué ocurre cuando ocurre el mal? Yo hago el mal a mi hermano, un hermano me hace el mal a mí, ¿verdad? Entonces eso empieza a generar situaciones dentro del corazón si no hay perdón. Y eso, hermanos, a la larga, pues eso se forma un pecado, hay algo que no le está agradando a Dios, simplemente el sentir resentimiento hacia el hermano es algo que a Dios no le agrada y el pecado comienza a formar barreras, muros, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos mostrar el carácter que hemos aprendido de nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros somos más como Cristo o estamos en ese camino, ¿verdad? Cuando nos perdonamos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó. Dice Efesios 4:32, y si alguien lo tiene, lo puede leer. Efesios 4:32. Amén. Dice la palabra del Señor así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y aquí dice, ¿verdad? Efesios nos enseña, todos nos debemos de perdonar, debemos tener esa actitud los unos con los otros. Hermanos, es muy cierto que incluso con los incrédulos nosotros tenemos que tener esa actitud, pero principalmente por los del cuerpo de Cristo, por nuestros hermanos que son nuestra familia en la fe. Mucho más, porque en este contexto en el que Jesús está enseñando, le está enseñando entre la familia, entre creyentes, entre la familia, entre sus amigos, sus discípulos. Él no estaba enseñando entre gente incrédula, él estaba enseñando a sus cercanos. Es por eso que es muy importante, hermanos, esta enseñanza sobre
el perdón. Y entonces vemos que Pedro, ¿verdad? Pedro conocía la naturaleza humana, pero también él conocía cuántas veces la gente debe de perdonar por el mismo agravio. Prácticamente esa fue su pregunta, ¿verdad? O sea, él entendía, y yo creo que él mismo se ponía en esos zapatos, que la tendencia humana de cometer un pecado, recibir perdón, y luego al poco tiempo volver a cometer el mismo pecado, ¿verdad? O sea, es algo parte del ser humano, ¿verdad? Entonces, en vista de esta enseñanza de Jesús con relación a la disciplina en la iglesia, Pedro se pregunta, bueno, entonces los cristianos, ¿verdad? Como cuerpo, como individuos, como seguidores de Dios, ¿verdad? Pues están obligados a perdonar a sus hermanos, aunque estos persistan en hacer lo malo. O sea, esa era como la incertidumbre de Pedro, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cuántas veces se les debe de permitir entonces a los hermanos que persisten en fallar, en hacer el mal una y otra vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces se les debe permitir arrepentirse y otra vez ser restaurados, ¿verdad? Y entonces, Jesús en algún momento, hermanos, en alguna otra enseñanza, en Lucas 17:3 específicamente, Jesús advierte y dice, mirad por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Ajá. Estos mandamientos de reprender y perdonar, o sea, cubren cualquier pecado, cualquier ofensa, se refería a cualquier cosa que tu hermano haga en contra tuya, ¿verdad? Cualquier pecado que tu hermano en la fe pueda cometer, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿verdad? Podemos estar agradecidos con Pedro porque, pues, una de sus muchas preguntas, porque Pedro era el que más preguntaba, ¿no? Si tenía dudas, ahí estaba preguntándole, a ver, Señor, a mí no me queda claro, ¿verdad? Él quería estar seguro de haber entendido pues lo que las palabras de Jesús querían decir, ¿verdad? Y las acciones de Jesús que estaban enseñando, ¿verdad? Su mente curiosa dio paso a muchas enseñanzas. Y vemos cómo, pues Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Mucho en nuestra vida espiritual a través de las preguntas de este Pedro, ¿verdad? Que en algún momento él hizo. Y entonces, supongamos, Pedro quería como preguntarle, a ver, Señor, ¿tiene un límite el perdón? ¿Tiene un límite? Y entonces supongamos que una persona comete un agravio, ajá, y se arrepiente, debe de ser perdonada y debe de ser restaurada, ajá, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces puede ocurrir esto, verdad? ¿Qué pasa si cae continuamente en el mismo pecado una y otra vez? ¿Cuántas veces la tengo que perdonar? Entonces Pedro lanza una respuesta propia y dice, hasta 7 veces. O sea, él sugiere un límite, ¿verdad? Él sugiere un límite. Y entonces, este límite, hermanos, es una referencia porque existía en la tradición rabínica que 3 veces nada más se podía. Muchos rabinos enseñaron en la tradición judía que solo 3 veces podría ser perdonado una persona que te ofendiera. Si una vez te ofende y va y te pide perdón, perdónala. Si otra vez te ofende y va y te pide perdón, perdónala. Si otra vez te ofende y te pide perdón, la perdonas. Pero si otra vez vuelve a ofenderte, ya no la perdones. Eso enseñaba, hermanos, la tradición judía. Entonces este Pedro se atreve, ¿verdad?, a decir 7 y ya era más del doble de lo que enseñaba la tradición judía, ¿verdad? Sin embargo, pues era un razonamiento completamente falso, ¿verdad? De que pues Dios solamente perdona 3 veces a los hombres, porque ya vimos que el perdón de Dios es ilimitado, ¿verdad? Es infinito. O sea, Él nos perdonó una multitud de pecados e inclusive vino Jesucristo y aún está dispuesto a seguirnos perdonando, ¿verdad?
¿cuál es su principal objetivo? Que nosotros seamos transformados, que nosotros vayamos creciendo, que nosotros vayamos mejorando, no que nos quedemos estancados. Pero la enseñanza de Jesús es perdón ilimitado. El perdón no tiene límites, porque es como decir que el amor de Dios tiene límites, ¿verdad? Entonces, Pedro quizá estaba pensando igual que estos escribas y fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, hermanos, está inclinada a pensar de esta forma. Ajá. O sea, en los términos medibles y limitados de la ley. Así es como estaban acostumbrados a pensar los fariseos y los escribas. Ajá. Ellos cuantificaban, ponían límites a la ley misma de Dios. Ellos no pensaban en los términos que son incalculables e ilimitados de la gracia. Y la gracia vino por Jesucristo, ¿verdad? La ley cuenta. Ajá, la ley tiene anotado cuánto debes, pero la gracia no lo hace. Y entonces Jesús le contesta, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿verdad? Jesús no estaba extendiendo el límite legal del perdón, no estaba hablando de números, ajá. Al hablar de 70 veces 7, no se estaba refiriendo a 490 veces, ajá, que es multiplicar 70 por 7, no. Él simplemente agarró el número de Pedro, lo multiplicó por sí mismo, después le aumentó 10, indicando que la cantidad en la práctica es ilimitada, no tiene un límite. Un cristiano con un corazón que perdona no piensa en números, hermanos. Perdona la primera ofensa y perdona la milésima con la misma facilidad y misericordia, porque es la manera en cómo él también es perdonado por Dios. Entonces, la tendencia de cualquier hombre pecador es devolver el mal por el mal, sin límite. La ley de ojo por ojo no tiene límite en el mundo, en los pensamientos humanos, en la naturaleza carnal y pecaminosa. Pero la norma de Dios es completamente lo contrario. Jesús dijo, debemos devolver bien por mal, sin límite. E incluso el Señor advierte en otra ocasión, en Lucas 17:4, dice, 7 veces al día pecaré contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice el Señor, ¿verdad? Entonces Jesús no estaba estableciendo un límite diario, sino más bien él estaba diciendo, no existe el límite, ¿verdad? Y entonces termina con un ejemplo del perdón. Y aquí viene la parábola, los dos deudores, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿verdad? Y esta es una parábola, hermanos, muy severa, ¿verdad? Y muchas personas podríamos sacar en primera conclusión, ¿verdad? Que Jesús enseña por medio de ella que
hacia los incrédulos. Jesús está enseñando a los incrédulos, pero no. Jesús está enseñando a los creyentes. Y así como a veces es necesario que un padre trate con dureza a un hijo que persiste en desobedecer, pues también es necesario que Dios trate con dureza pues a sus hijos que son a veces desobedientes, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, versículo 6, ya lo voy a leer, hermanos, ya no tenemos mucho tiempo. Aquí recuerda esta parte de la escritura que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Entonces Pedro era un creyente, ¿verdad? Él también era un creyente. Y entonces cuando él dice, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él está refiriéndose a que él entiende, ¿verdad? Que debe de perdonar a su familia en la fe, a mi hermano, a otro creyente, ¿verdad? Entonces, Jesús en esta parábola está ejemplificando la necesidad de todo creyente de perdonar los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, vemos en esta parábola que Dios es ese rey, ¿verdad? Es ese señor que está pidiendo cuentas de sus consiervos. Y miren, hermanos, según lo que este dinero que debía este hombre, el primer hombre que se acercó a su señor, que le debía, ¿verdad? 10,000 talentos. Esto correspondía al pago anual, al pago anual de 4 regiones pues de esa zona en esos tiempos, al pago anual de tributos. Eso quiere decir que el hombre debía como 11 años, hermanos, como 11 años de esa cantidad, 11 años de tributos de 4 ciudades. O sea, se imaginan, era una cantidad exorbitante. Ni siquiera es cuantificable. Era una deuda que, aunque él dijo, yo te lo voy a pagar, no podía pagarla. Así era nuestra condición de pecadores, hermanos. Teníamos una deuda tan grande con Dios, no podíamos pagarla. Era imposible, no la podíamos pagar. Era necesario que Él tuviera esa misericordia, que viniera Jesucristo y anulara esa deuda, ¿verdad?, que teníamos, porque por nosotros mismos no lo podíamos hacer. Y entonces vemos que viene, ¿verdad?, lo perdona su señor y va con su consiervo, y su consiervo le debía pues una cantidad mucho menor, muy poquito, algo que quizás sí era pagable, pero no tuvo la misma actitud, ¿verdad?, que tuvo su señor con él, sino que él sí le exigió que le pagara, y como no le podía pagar en ese momento que él quería, lo manda a la cárcel, ¿verdad? Entonces, podemos decir qué fea actitud tuvo este hombre, pero muchas veces, hermanos, cuando no perdonamos las pequeñas ofensas que a veces, pues, entre hermanos nos llegamos a hacer, que no deberíamos, pero si existen, por eso está el perdón, por eso Jesús nos enseña a perdonar, ¿verdad? Porque Él dice, yo cubrí una inmensidad de pecados, yo cubrí una deuda que tú no te puedes ni imaginar. Y entonces nosotros debemos de tener esa misma actitud para todos aquellos que pues nos ofenden, ¿verdad? Perdonar, tener la disposición de perdonar, ¿verdad? Entonces, Dios es muy misericordioso, inclusive pues con el pecador más endurecido, ¿verdad? Simplemente por el hecho que Dios le regala la vida, dice la palabra de Dios, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? O sea, Dios es muy misericordioso, mis hermanos. Incluso para aquellos que no lo conocen, Dios sigue mostrando su misericordia porque Él es soberano y Él ejerce su voluntad, ¿verdad? Sobre todos, todos. Y dice mi papá algo muy cierto, al final del día, ¿en qué lado quieres estar, verdad? ¿En el de los buenos o en el de los malos, verdad? Entonces, quiero nada más terminar con una frase que escribió Martín Lutero, que dice, antes que el rey, hablando de esta parábola, antes que el rey lo llamara a rendir cuentas, el hombre no tenía conciencia,
no sentía la deuda. Habría ido muy lejos, se habría endeudado más y no le hubiera importado nada. Pero ahora que el rey le pide cuentas, empieza a sentir la deuda y así pasa con nosotros. A la mayor parte no le preocupa su pecado. Siguen inconmovibles sin ningún temor por la ira de Dios. Tales personas no pueden acceder al perdón del pecado porque no llegan a comprender que tienen pecados. Es por eso que el propósito de nuestro Señor, ¿verdad? Aquí en esta parábola fue ilustrar que este asunto del perdón entre creyentes, pues es algo de suma importancia, ¿verdad? Ilustra que así como Dios perdonó nuestras deudas, así como Dios nos ha tratado a nosotros mismos, así tenemos que tratar a los demás. Y bueno, hermanos, pues eso es todo. Cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret, y gracias a todos los que están escuchando este estudio de las enseñanzas del reino. Yo preparé el inicio del capítulo 19 de Mateo. Mateo capítulo 19, para el que tenga su Biblia a la mano, pues vamos a Mateo capítulo 19. Y prácticamente en todas las versiones de la Biblia tiene como subtítulo Jesús enseña sobre el divorcio. Pero yo estuve razonando y estuve pensando que este subtítulo pues no es propiamente, es puesto por los compiladores de la Biblia, pero más bien al analizar el texto que vamos a ver, pues Jesús enseña sobre el matrimonio, más que sobre el divorcio. Queremos hacer del divorcio el centro de todas los comentarios, el centro de todo, y ya lo veremos en el análisis del texto, que Jesús vuelve el matrimonio al centro del corazón de Dios. Vamos a leerlo de una sola vez, son exactamente 12 versículos y bueno, le pido al pastor, creo que está el pastor Doroteo, si lo lee del 1 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció cuando terminó estas palabras que alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Les dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Este pasaje ha dado pie a muchos comentarios y doctrinas diversas
de personas que lo quieren acomodar a su propio interés. Pero vamos a analizarlo con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del discernimiento que nos ha dado estar yendo versículo por versículo y palabra sobre palabra y concepto tras concepto. Aquí Jesús, en el versículo 1, resulta que termina su actuación en Galilea. Ya no regresaría a Galilea. Galilea había sido el centro de acción muchas veces del ministerio de Jesús, pero a partir de este momento ya él no regresaría porque emprendería su camino hacia otras regiones. Y aquí menciona qué regiones, y dice que es al otro lado del Jordán, las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Recordemos que el mar de Galilea pues está alimentado por el río Jordán, y donde el río Jordán desemboca hacia el mar de Galilea, allí pues cruzó el río Jesús y se encaminó a la zona de Perea, con P, Perea. Eso quiere decir al otro lado, Perea. Quiere decir textualmente al otro lado. Y hay una región en Israel que se llama Perea, y hacia allá se dirigió Jesús. Tomó el camino pues a Jerusalén, poco a poco, gradualmente su destino era Jerusalén. Y no podemos dejar fuera el versículo 2. Si bien aquí el tema, podríamos decir, es el divorcio, matrimonio o otros temas relacionados con, vamos a llamarle, la sexualidad. Sin embargo, el versículo 2 es muy breve, pero es muy significativo. Él iba trabajando. Jesús continuaba trabajando y dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Y en otra versión dice, mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Está hablando de la región de Perea. Allí en Perea, que era pues una visita que él hacía en un camino hacia Jerusalén, poco a poco se detuvo a sanar a la gente de allí. Cuánta misericordia podemos encontrar en el Señor. Cuánto amor por la gente y sus necesidades. Dios es misericordioso. Qué duda cabe. Muchas veces vemos al hombre hacer tantas crueldades, pero es hombre sin Dios, hombres manipulados y manejados. Pero Dios no es así. Dios es misericordioso. Y bueno, ahí está la pregunta de por qué hay tanta maldad en el mundo y tanta falta de amor. Pues la palabra de Dios sigue viva y eficaz para todo aquel que crea, para todo aquel que esté dispuesto a ser transformado. Y tenemos que ver ese versículo 2 en el que estamos viendo a Jesús sanando. Y el versículo 3 es un gran contraste, porque Jesús está en la labor de sanidad, haciendo el bien al prójimo, a los habitantes de esas regiones que tenían grandes necesidades, y vienen a él los fariseos. Los fariseos. Esta intervención de los fariseos cada vez se hacía más sutil y cada vez iba más dirigida a desprestigiar a Jesús como maestro, como pues una persona entendida de la ley, porque eso es lo que los fariseos conocían. Y entonces vinieron a él los fariseos, prácticamente interrumpieron su trabajo.
tentándole, dice, para tentar, en otra versión dice, para tenderle una trampa. ¿Cuántas preguntas muchas veces personas sin respeto a la palabra de Dios hacen para tender trampas? Debemos estar apercibidos y debemos tener la revelación del Espíritu Santo para contestar amablemente, pero con firmeza. Y la famosa pregunta era, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otra versión, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Hay que dar un antecedente. En aquella época privaba la enseñanza y ahora también en el judaísmo no es una fe que tenga una teología única, sino depende del rabino, depende del maestro y sus tendencias que enseña la Torá, la palabra de Dios, en una forma u otra. Y aquí en este caso había dos tendencias. La tendencia de el rabino Shammai, que este rabino opinaba que la única causa permitida para repudiar a la mujer era por la conducta inmoral de la misma. Sin embargo, había otro rabino, el rabino Hillel, que era el que estaba más de moda en aquel momento y que pues yo creo que sigue siendo el más influyente. Hillel interpretaba del modo más amplio posible, permitiendo el divorcio por cualquier causa incomprensible muchas veces, sin límite. Y entonces están enfrentando a Jesús los fariseos para ver si estaba del lado de Shammai o si estaba del lado de Hillel. Como que tenían ya preparada la trampa para, dependiendo de lo que contestara, lo iban a atacar con argumentos ya preparados. Sin embargo, Jesús no se inclina por ninguna de las doctrinas de estos rabinos. No cae en la trampa. Esa era una característica de Jesús y esa es una característica de todo aquel que está gobernado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones de sabiduría, dones de comprensión de las situaciones que nos permiten no caer en las trampas que muchas veces se nos ponen. Y entonces él contestó de esta manera. Citó Génesis 1:27, vamos a Génesis 1:27. Contestó con la palabra de Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí no da Dios en su palabra preferencia, solo cita primero al hombre, pero en el mismo nivel Dios los creó a su imagen. No dice que al varón lo creó a su imagen y a la hembra no. Dice que a los dos los creó a su imagen. Esto es muy importante para entender la respuesta de Jesús, porque él creó a su imagen a varón y hembra los creó.
Y eso es lo que contesta Jesús a estos fariseos. Les dice respondiendo, ¿no habéis leído? Claro, la palabra de Dios. Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Después da otra cita, Génesis 2:24. Vean cómo Jesús contestaba con la palabra de Dios. Génesis 2:24. Y allí dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta cita vale la pena comentarla porque es una cita que muchos dicen, bueno, ¿y dónde estaba el padre y la madre de Adán? que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Pero vamos al sentir al momento para el cual se dio la palabra de Dios, pues era un pueblo que se formaba en base a familias. Y Moisés escribió pues lo que Dios le reveló. Entonces, en las costumbres pues establecidas por Dios, era que el hombre y la mujer, cuando estaban solteros, vivían en la casa de sus padres. El hombre vivía en casa de su padre y madre y la mujer pues estaba bajo la protección de sus padres, padre y madre. Se iban a casar, entonces el hombre salía de la casa de sus padres para tomar a su mujer. Y eso es así es como Dios veía las cosas. Eso nos parece hoy en día un poco incomprensible, porque hoy en día muchos hombres y mujeres solteros que están en edad de casarse ya no viven con sus padres, están viviendo solos y pues hacen lo que les parece, no tienen la cobertura y la vigilancia de sus padres, el consejo de sus padres. Eso es lo que estamos viviendo y por eso nos cuesta trabajo entender estos pasajes. Pero Jesús, para contestar esta pregunta tan tendenciosa, citó en el principio cuál es el sentir de Dios. Y claramente lo hemos visto, que es conveniente que el soltero esté bajo la cobertura de sus padres en tanto no se case. Y la soltera, desde luego que también. Y que el hombre saldrá de la casa de sus padres y se unirá a su mujer, como dice Génesis 2:24. Y serán una sola carne. Y esto de una sola carne se interpreta muchas veces como la relación física, pero más importante que la física y que antecede a la física es la relación espiritual, porque Jesús, como una novedad, enfatiza, y lo vemos en el versículo 6, y así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y dice en otra versión, así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. La unidad espiritual viene antes de la unidad física, porque lo que Dios hace es impartir la unidad a la pareja, y Dios es espíritu. Y como consecuencia, la pareja se une
pues en la carne. Y a partir de allí, pues lo que Dios juntó porque impartió la unidad espiritual, la unión espiritual, no lo separe el hombre. Y esta es una novedad en Cristo. Y digo novedad en Cristo porque resulta que en el caso de los judíos, el pueblo judío, habían tomado el camino muy, muy natural, muy, vamos a llamarle primitivo, sin ninguna, si bien en ciertas cosas eran muy religiosos, pero en esto, pues tomaban el hecho de hacer a un lado a la mujer por cualquier propósito. El pueblo de Israel echaba fuera a la mujer sin ningún trámite. Y por eso es que Moisés ordena la realización de una carta. Y eso es lo que dice Jesús. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y en el versículo 8 está la clave de todo. Por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. O sea, la situación era terrible. Ni siquiera había una carta. Se echaba fuera a la mujer sin explicación alguna. Nunca al hombre, nunca al hombre. El hombre no tenía culpa alguna en ninguna falla del matrimonio, en esta situación. Siempre era la mujer y siempre era la mujer a la que echaban fuera. Y la costumbre hasta ese momento era que la echaran fuera sin explicación alguna y sin ninguna carta ni ninguna situación. Simplemente la ponían en la calle. Y esto nadie se molestaba por ello. Bueno, excepto la familia de la mujer, me imagino que pues tenía que apoyarla y había un desorden. Entonces Moisés, legislador del pueblo de Dios, trata de poner una legislatura al respecto y ordena establecer una carta. Pero aquí hay algo que debemos entender. Dice, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. Nunca fue del corazón de Dios que con carta o sin carta la mujer fuera repudiada. Y por eso es que Jesús dice el versículo 9 con mucha seriedad. Muy seriamente lo menciona el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Ahora, esta causa de fornicación, en aquella época, en aquella costumbre, era cuando la mujer fornicaba en el tiempo del desposorio. Sí estamos entendidos de que en las bodas judías de aquella época había un tiempo de desposorio, se daba la promesa, todavía no había boda, pero había un desposorio. Se esperaba que la mujer mantuviera la fidelidad por el tiempo que duraba el desposorio, en tanto que se preparaba todo en la casa del padre del novio y el novio iba por la novia y se efectuaba el matrimonio. Y entonces dice Jesús que pues solo porque la mujer fallara en esta época del desposorio y hubiera fornicación. En la época del desposorio es la única causa, pero nunca ya en el matrimonio. Recordemos que cuando Jesús nació, estuvieron a punto de acusar de este pecado a María, y el que la iba a acusar era José,
Y si no ha sido porque José recibió la visita de un ángel que le dijo, no temas, no temas recibir a María tu mujer, porque el bebé que lleva en su vientre del Espíritu Santo es de dioses. Y José muy dócil y pues eh, eh, tomó su lugar y ya no repudió a María, pero él estaba a punto de repudiar a su mujer, María, la madre de Jesús. Y este era el tipo de pecado del cual habla Jesús y nada más. Por eso esto de la carta, ¿verdad? Por la dureza del corazón. ¿Y qué es la dureza del corazón? La exposición de Yazaret habló mucho del amor, y la dureza del corazón es falta de amor, carencia de amor, es desconocimiento del amor. Cristo vendría a establecer el amor sobre todas las cosas. Y yo quisiera en este momento leer Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13 describe el carácter de Cristo. Lo describe, y todo aquel que sea como quiera ser como Cristo, pues la palabra de Dios no nos deja sin dirección. Y dice, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo, y toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. Y esto de que ahora conozco en parte, ahora conozco oscuramente, más entonces conoceré, pues a la fuente total del amor, y según eso seré juzgado. Eso será la medida de mi ministerio aquí en la tierra. Y el ministerio que el Señor nos ha encargado no nada más es el ministerio de la iglesia, es el ministerio de la familia, y lo más cercano a la familia es la esposa. Es esa mujer que está junto a ti, es ese varón que está junto a ti, que compartes pues toda tu vida, como lo dijo el Señor, ¿verdad? Dejará el hombre lo que haya que dejar y se unirá a su mujer y serán una sola carne, no carne, sino espíritu primero para después carne. Y pues el tiempo se ha acabado. Hay todavía algunas cosas sobre esta porción del capítulo 19 que quedan pendientes y son importantes, pero yo creo que el Señor ha hablado a nuestro corazón
en las dos secciones del estudio, el amor, el amor, el amor. Y hay provisión de amor para cada uno de nosotros. Hasta que tú te sientas amado por Dios, eres capaz de amar. Ábrele tu corazón al Señor y sentirás su amor y serás capaz de amar. Serás capaz de perdonar. Y muchas cosas que pensaste que no podían remediarse, se pueden remediar. Habrá una solución. Confía en el Señor. Él es muy misericordioso. Pon tu mano, tu corazón en sus manos. Sé como Él. Muchas gracias y buenas noches a todos. Les damos gracias a todos que han escuchado esta. Bendiciones, hermanos, a todos. Hasta el próximo. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, un abrazo. Gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo. Gracias, Buenas noches. pastor. Bendiciones. Adiós.